Dios los bendiga, hermanos. Es un privilegio poder estar aquí compartiendo la palabra esta tarde. May the Lord bless you. It's a privilege to share the Word of God with you today. Y qué mejor haciéndolo con nuestro pastor, ¿verdad? Que es el que me está guiando y me está ayudando para poder hacer un mejor ministro. And what a better way to do it next to this young man that's right here with me. Y esta tarde continuaremos nuestra serie titulada Una fe que se puede ver. So today we continue our faith, our sermon series called A Faith That Can Be Seen. Y hemos venido viendo que la carta de Santiago nos habla principalmente en un contexto judío, ¿verdad? And we've seen that in the letter of James is merely for a Jewish context. Y estaba sucediendo cuando los judíos fueron dispersados en el Imperio Romano y estaban pasando por muchas tribulaciones, muchas persecuciones, abuso y maltrato. And we see that this is within the context of the persecution that the church was going under the Roman Empire. Y es en este contexto que Santiago nos da consejos prácticos de cómo poder ser mejores creyentes y mejores cristianos. So it is within this context that James is writing this letter, so that we can have these practical things that we can put to work, so how we can put our faith to work. Y me gustaría hacer, antes de empezar, un recuento de lo que hemos estado viendo en las semanas pasadas rápido. So really quickly, let us see what we've seen the past weeks. Lo primero que vimos fue que en medio de las pruebas, las cuales muchas veces no nos traen gozo, Dios siempre está dispuesto a darnos sabiduría si nosotros la pedimos. So first of all, we've seen that in the midst of trials, which is often does not often bring us joy, God is always willing to give us wisdom to be able to bear them, and as we ask Him. La segunda semana también continuamos viendo que si caemos en tentación no debemos culpar a Dios, ya que Él no pone esa tentación. In the second week, we saw that if we go in, we are under temptation, we're not supposed to fault God for that because He cannot tempt us. Después vimos que debemos ser hacedores y no solo oidores de la palabra, es algo muy práctico que debemos And hacer. then we also learned that we must be doers of the word, not just hearers of the word. Continuamos viendo que nosotros también no debemos discriminar o mostrar favoritismo, que es lo que Adrián vino a compartir. And then Adrian shared with us that we're not supposed to show partiality. Y la semana pasada también vimos que realmente el que cree lo demuestra haciendo obras. En esa semana vimos que el hacer obras es como se demuestra la fe. So we also learned that believes should put their works to action. Y la semana pasada el pastor Melvin nos compartía que aquel creyente que es maduro no ofende con sus palabras, sino que cuida lo que dice. And we also learned last week that a mature Christian does not offend with his words. Si se dan cuenta, en cada una de estas semanas es como que Santiago está subiendo un poquito el estándar, ¿no? De cómo debemos comportarnos y conducirnos cuando estamos afuera. So as we've seen in this letter, James, every week we see that the standard gets a little bit higher. This is what James is expecting of the believers. Y esta tarde vamos a ver cómo Santiago nos llama a escoger lo que es la sabiduría de lo alto para podernos conducir afuera. And so today what we're going to see is how James is calling us to desire the wisdom that comes from above so that we can guide us, it can guide our spiritual life. Pero eso también puede ser muy engañoso porque muchas veces agarramos consejos que pensamos que son sabios, pero que realmente no lo son. And then could be a little tricky because sometimes we can use wisdom that may seem wise, but really it's not. Y yo al estar preparando mi sermón quise agarrar algunas frases y algunas anécdotas que me parecieron muy chistosas, pero también un poco sabias, pero realmente tenemos que ponerlas en. So within the week, Israel found a couple of different things that seem wise, but they're not really wise. So we'll see. Okay, la primera de ellos decía que era un señor al cual le avisaron que su suegra se había caído al río. So there was a man that was told that his wife fell into the river. Y cuando él se cayó, vinieron a decirle, ¿sabes qué? Tu suegra se cayó al río. His mother-in-law fell into the river. Yeah. Okay, entonces él lo que les dijo bien sencillo, búsquenla en río arriba. And so he said, well, if you're going to look for my mother-in-law, look for her upstream. Y le dijeron todos, ¿cómo si el río va para abajo? And they said, well, how is that possible? The river is going downstream. Y él les dice, pues es que es bien sencillo, ella siempre le lleva la contraria a todo. He said, it's simple. My wife is always going against the current and everything. Parece sabio, ¿verdad? Y chistoso. Hay otra frase que encontré que se me hace muy, bueno, vamos a ver si es sabia.
Y la voy a leer. Y dice, cuando una mujer le pregunta a un hombre cómo se ve, el hombre sabio siempre piensa lo que dice y nunca dice lo que piensa. So, so when a woman asks a man, how does this look, or how do I look? A wise man always thinks what he says, but never says what he thinks. Es como pregunta capciosa, ¿no? Tienen que estar cuidadosos en eso. So a man must be really careful in what he answers. Y la última anécdota que encontré es que esta era una señora que de repente estaba muy feliz porque ella había creído que había encontrado, que había creído la razón por qué estaba engordando. So there was this woman that was super happy because she believed that she found the reason why she was gaining weight. Y ella creía que era por el champú, And she believed that it was the shampoo porque se había dado cuenta que el champú decía para dar cuerpo y volumen. because she read on the label that it says for body and volume. Entonces, a partir de ese día, ella empezó a usar jabón para trastes. So ever since then, she started using dishwasher fluid to take showers Ya, porque ella decía que disuelve la grasa hasta la más difícil. because the label says it dissolves grease, even the worst. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces agarramos cosas que parecen chuscas y un poco sabias, pero debemos de ponerlo al estándar de Dios. Y es la So sabiduría de sometimes Dios. we look at things like this that may seem wise, but we actually within our wisdom we have to compare them to the wisdom that comes from above. Okay. En este capítulo, que va a ser el capítulo 3, del 13 al 18, que vamos a estar viendo, So as we're gonna be in James 3, 13 to 18. Santiago se enfoca principalmente en dos temas. Uno es la lengua y el otro es la sabiduría. So James is talking about two things still. He's talking about the way we speak and also about wisdom. Y esta tarde nos vamos a enfocar en lo que es la sabiduría. And today we'll talk about wisdom. Y la semana pasada vimos que el pastor decía que Santiago no solamente se enfoca en lo que son los maestros, And last week we learned that James is not just focusing on the teachers, though he had some words to say to the teachers, pero también se enfoca a los creyentes en generales. but he's mainly general. focusing on us, the church. Y la sabiduría que vamos a estar mencionando ya la mencionó él en el capítulo 1, And James already talked about this wisdom in James chapter 1. pero esta tarde vamos a ver un poquito más a profundidad cuál es su origen, cuáles son sus características y qué tipos de sabiduría hay. But today we're going to see a little bit deeper. What's its origin? What are the different types of wisdom that are available to us? Y si nos ponemos de pie, vamos a dar lectura a lo que es la palabra de Dios. A aquellos que no tengan una Biblia pueden agarrar una en la mesa de recepción. So let us stand on our feet. We're going to read the Word of God. If you don't have a Bible, there's some in the back. Y como lo estamos traduciendo al inglés, lo que vamos a hacer es que lo voy a leer en español y ustedes me pueden seguir con la vista y nada va a aparecer en español. All right, so we're going to read it in Spanish. You follow in your Bibles in English. Okay. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que les da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia siempre se siembra en paz para los que hacen la paz. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites estar aquí. Gracias por habernos rescatado y por habernos traído a tus pies. Te pedimos que seas tú el que abra nuestros corazones para el mensaje que tienes esta tarde y que seas tú el que nos des esa sabiduría que viene de lo alto para que nosotros la podamos practicar mediante buenas obras y una buena actitud. Gracias, Padre, por cada uno. Amen. Sorry. Lord, we thank you for the opportunity that you've given us, that we can understand, that we can learn from you, that you have sown these fruits of justice within us and through your Holy Spirit and your word. We ask, Lord, for your wisdom, your understanding that comes from above, and we ask that we be able to demonstrate that wisdom in our words, in our humility and spirit. Amén. Podemos tomar nuestros asientos y vamos a empezar a escudriñar, a entrar más profundo en lo que
Santiago nos quiere decir. All right, so we're going to go a little bit deeper in what James is trying to tell us. Ok, y el Santiago empieza haciendo una pregunta. So ¿Quién es James sabio is y asking entendido a entre question, ustedes? who is wise among you? Y cuando uno lo lee a primera vista parece que es una pregunta capciosa. So when we look at this, the question seems a little off. ¿Cuántos saben aquí que es una pregunta capciosa? How many of you know what that word means? I don't know what it means. Una pregunta capciosa es aquella que como que trata de hacerte caer, como que el que va a contestar lo va a hacer como caer. So a question like this it's more like it's trying to give you the right answer, but you know that the answer that you give is going to be wrong. Y un ejemplo son las preguntas que les hace la esposa o las mamás. So some of these questions are like the questions that a wife would make or Por ejemplo, a mom would make, for example. cuando te preguntan, ¿y quién lavó los trastes? So they can ask, so, well, who washed the dishes? No sabes si contestar que tú porque puede que te regañe. You don't know if you want to say, oh, I did, because you don't want to take the fault if something went wrong. Pero si no dices que fuiste tú, entonces va a decir que pues, ¿por qué no hiciste nada? But if you say, I didn't wash them, then she's going to be like, well, why didn't you wash them? Entonces, como no sabes qué contestar, ¿no? Since Como you que- don't know what to answer, entonces, muchas veces pensamos que esta es una pregunta capciosa de So- parte de Santiago. so maybe this is a tricky question from James. Pero no lo es porque él la contesta, ¿no? But he answers the question himself. Y quiero enfocarme en dos palabras que él se enfoca, que dice, ¿quién es sabio y entendido? So he says, well, who is wise among you? Y cuando hablamos de la sabiduría y lo vemos en el Antiguo Testamento, So when we look at wisdom in the Old Testament, la sabiduría se refiere a ese temor a Dios, a ese temor a Jehová. so wisdom in the Old Testament context refers to the fear of God, the fear of the Lord. Los judíos no tenían que provocar a Dios para que no cayera juicio en ellos. Because the Jewish people, they were not supposed to tempt God, so judgment wouldn't come on them. Y no solamente era un conocimiento racional, sino un respeto. So it wasn't just a knowledge of something, but it was respect to God. Y cuando también Santiago menciona el entendimiento, And also James is mentioned in understanding, es algo más práctico. and this is more of a practical knowledge. Si tú lo sabías, lo vas a hacer, lo vas a practicar. Because if you know this, then you're going to be able to do this. Y todo creyente, todos los creyentes deberíamos de buscar ambos. And all of us as believers, we should seek both understanding and wisdom. No solamente el conocer a Dios, sino el conocimiento práctico, el moral y espiritual que nos conduce una vez a hacer lo bueno una vez que conocemos a Dios. Not just knowing God, but also having that practical knowledge, that spiritual and moral knowledge, so that we can conduct ourselves before the Lord and know the Lord. Y quiero pensar que Santiago una vez que hace la pregunta como que hace una pausa para dejar esa reflexión a las personas que están leyendo la carta. And I want to think that when James asks, who is wise among you, he pauses for a little bit to see what their reaction is going to be. Y después lo que hace, And then what he says is this, what he does is this. y después lo que dice, él dice, déjame. Y después lo que, y es que quiero mostrar el versículo, ok. Dice que lo demuestre con su buena conducta. Él responde su pregunta que dice, ok, si los que ya alzaron la mano, los que como querían contestar, dice que lo demuestran con su buena conducta. So when he asks the question and he pauses, then he says, okay, well, show me. Y muchas veces es como lo que nos dicen las mamás, no me digas que lo vas a hacer, So solo hazlo. sometimes it's like what moms say, don't tell me what you're going to do, just do it. Es decir, si tú lo entendiste, lo vas a demostrar con buenas conductas y con buenas obras. So if you understand this, then you're going to demonstrate it by living a good life and by doing good works. Pero no, y esto tiene que ser hecho con humildad. But this must be done with humility. Y me llamó mucho la atención la palabra humildad, que muchas veces se traduce como mansedumbre también. So this word right here, humbleness and gentleness, is also translated as gentleness. ¿Y a qué se refiere la humildad? So what is this humbleness then? La humildad es un sano entendimiento de mi propia indignidad ante Dios. This is a good understanding of my own integrity before God. En otras palabras, yo sé que no soy digno de Dios, pero Él aún así me ama. So in other words, I know that I don't deserve God, but he loves me anyways. Y Él me lleva y eso lo tengo que reflejar en mi prójimo, So is this what I have to reflect in my actions with my neighbor? sin sentirme mejor que Él, porque
todos somos iguales. without thinking that I'm better than anybody else because we are the same before the Lord. Y esta es una mentalidad del reino que tenemos que adoptar como cristianos. So this is a mentality of the kingdom that we should adopt as Christians. Y quiero, y des- sorry. Y eso lo debemos de reflejar al hacer buenas obras, pero también a seguir haciendo. Y algo que hemos venido mencionando es que muchas veces And no something that we have also been mentioning is that many times que primeramente tenemos que ser antes de empezar a hacer. that before we do something, we must be something. Tenemos de ser, tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que ser amantes de Dios, tenemos que estar en relación con Él. We need to be children of God, we need to love God, and we need to be in a relationship with God. Y una vez que tenemos ese amor, podemos darlo y podemos empezar a hacer. And once we have that love, then we can give that love. Y We es can por- start to do good works. Y es por eso que venimos enfatizando que el hacer buenas obras no nos hace salvos, pero porque somos salvos hacemos buenas obras. And that's what we've said before, that doing good works does not save us, but we do good works because we are saved. Empezamos siendo para después hacer. So we Amen. start by being, then we do. Y después Santiago continúa la advertencia. And Después And then James continues his what he's telling them, explicándonos acerca de qué es la sabiduría divina. talking about what divine wisdom is then. Y lo primero que dice es empezar a hacer lo que no es la sabiduría, empieza a describir lo que no es la sabiduría divina. So he starts off by describing what is not divine wisdom. Empieza a hacer una comparación entre las dos para que nosotros nos veamos cuáles son las características que estamos realizando y qué es lo que podemos hacer para cambiarlas. So he starts by making a comparison and to show us that characteristics of what divine wisdom is and what it is not. Y él dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. So that what he says is, if this is what's in your heart, if you have envy within your heart and there's rivalries in your heart, then stop saying false things against the truth. Y por esto entendemos que la congregación a la que la carta estaba dirigida estaban pasando estas cosas, no es que se lo sacó de la manga. So this must be that the church that he's writing to, they were going through these trials, they were going through this kind of problems. It wasn't something that he just came up out of thin air. And then empieza otra vez a subir el estándar para los que somos creyentes, ¿no? Entonces, the standard continues to be higher. Y dice, pero solamente, y empieza a hablar de lo que son las envidias amargas. So then he's talking about what these bitter envies are about. Y lo que se refiere con las envidias amargas es todo aquello que uno busca para uno mismo nada más. So a bitter envy is something that you just seek something good for your own good, Y sin importar si yo voy a dañar a alguien más, o a mi familia o a un hermano. independent of whether you're going to hurt someone or harm someone else to get this. Y siempre estoy buscando lo mío y agarrar más, aunque los demás se queden sin nada. And it's always about me, myself, and I. Entonces, Nobody else. Es una envidia que si tú ves a alguien prosperar, te vas a sentir como enojado, ¿no? This is the type of envy that if you see someone else prospering, it's going to make you bitter. Y también, por ejemplo, un ejemplo sería, si yo viera a Adrián y decirle, oh, Adrián ya se unió al grupo de líderes. And they would be like me saying, okay, if Adrian, he's now with the leadership team. Entonces, si yo tuviera una envidia amarga, no me gustaría que él entrara. ¿Por qué? Porque a lo mejor le va a quitar el lugar a mí o a alguien más. Entonces, So- es como una envidia. So if I had this type of envy, this bitter envy, I would be upset because I would think, oh, he's taking somebody else's place or my place. Y si nuestro pastor tuviera esto, que no lo tiene, él no nos dejaría predicar porque estaría preocupado por qué tal si alguien le quita el trabajo. Pero dice que ya no, que no. Ya me preocupé. Yeah. So, I remember I wrote down que ya me estaba preocupando, ¿no? Okay, good. Okay, so it would be this, as a pastor, if he had this type of envy, then he wouldn't train anybody else to preach up here. Yeah.
Y también continúa a Santiago diciendo, hablando acerca de las rivalidades. So also James continues to talk, and now he's talking about the rivalries that they had. Y esto se refiere a una competencia feroz donde cada quien busca lo suyo. And this is the type of competition that everyone is against one another. Y yo puse ahí el hexatlón, que está ahorita en Telemundo de moda, que son unas competencias. So it would Adrián be sabe like, de qué está hablando. yeah, it would be like Survivor on TV. O like Hunger Games, Okay, o el juego del hambre. el hambre. Entonces, y lo peor de todo, que Santiago menciona que estas dos cosas vienen del corazón. And what the worst thing is that if you think about it, James is talking about things that are coming out of your own heart. Pero nunca falta alguien en la congregación que dice, yo estoy bien. But there's always people in the congregation like, well, that's not me. Y por eso en la segunda parte del versículo él dice, dejen de hacer eso. And that's why James says he knows that there's going to be people like Julio being like, that's not me. And that's why James says, stop that. No, ellos no estaban bien, estaban viviendo amargura, estaban viviendo rivalidades y por eso les dice que detengan, les tiene que poner un alto. That's why James says, stop. Don't even try. Stop. I know. Cuando muchos decían, yo estoy bien, yo no necesito la sabiduría de Dios, yo Wh- estoy haciendo lo correcto. When many would say, well, I'm good. I don't need God's wisdom. I'm doing the right things. Santiago les dice, dejen de presumir porque están muy lejos de la verdad. James says, stop boasting because you are far from the truth. Lo que ustedes piensan que es sabiduría de Dios, realmente es sabiduría diabólica. What you think is God's wisdom is actually hellish or devilish wisdom. Y él continúa diciendo esto, eso no es la sabiduría que desciende de lo alto, And he says, that type of wisdom is not the wisdom that comes from above. sino que dice que es terrenal, puramente humana y diabólica. He says that wisdom is earthly, natural, and diabolic. Y lo primero que él dice es que esa sabiduría no era de lo alto, como él menciona en su primer capítulo, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, es donde desciende la sabiduría de Dios. And that's why he says in 1:17 that the wisdom that comes from above is perfect. See, it comes from the Father. Y la sabiduría que ellos estaban demostrando con envidias y rivalidades es una sabiduría fuera de Dios. And the wisdom that they were showing is a wisdom that is outside of God's wisdom. Y lo primero que él describe es que es terrenal. And the first thing that he says that this is a worldly wisdom from this world. Y la sabiduría terrenal es la que excluye a Dios del retrato, So- aquella que se enfoca solamente en lo terreno y que quita a Dios del And a worldly wisdom is that one that excludes God. It removes God from everything, and it only focuses on what we can do and what can be seen and can be touched. Por ejemplo, For example, ¿cuántos de ustedes conocen a gente que dice, yo no creo en Dios, so there's people that say, you might know people that say, I don't believe in God. yo soy mi propio Dios? I am my own God. ¿O cuántos de nosotros nos han dicho, ¿para qué crees en Dios? Vive la vida. La vida nada más se vive una vez y después de eso ya. So many people Acabó. might say, well, why do you even believe that? Live your life. You're only going to live once. YOLO, right? Es una sabiduría que solamente se enfoca en lo aquí y ahora. So this is a type of wisdom that is focusing only in today and now. ¿O qué tal aquellos científicos que han tratado de explicar lo que es la creación sin tomar en cuenta a Dios? So, and also, what about the scientists that try to explain what creation is outside of what God teaches? Recuerdo que al estar en la universidad había una teoría que decía que había un caldo primitivo. So I remember that there was this theory that talked about the origin that it talked about it as a bath of things. Y de este caldo primitivo empezaban a nacer naditas después de miles de años. And out of this bath of nothing, supposedly, other little nothings were born thousands and millions of years later. Y después empezaron a desarrollar, empezaron a formar más nadas y empezaron a crecer. And from that nothing, more nothing was born and it started to grow. Y entonces eso empezaron a desarrollarse en organismos, en animales, en el mono. So that nothing became microorganisms, then other animals, and then it eventually became a monkey. And then de ahí
empezó a evolucionar y llegamos hasta lo que somos ahora. And from that, there was an evolution, and now here we are. En pocas palabras, somos nadas evolucionadas. So here we are, a bunch of evolutionized nothings, Eso es una sabiduría terrenal. a bunch of evolved nothings. That's what worldly wisdom would say. Está bien intenso, ¿verdad? So that's intense. Y muchas veces también esta sabiduría no nos hace comprender cosas que es la sabiduría celestial. And this does not allow us then to understand celestial wisdom, divine wisdom, Los limita. because it puts a limit on what we can believe. ¿Cómo es eso que tengo que perder para ganar? How is it that I have to lose something to gain something? O dejarlo ir para obtenerlo. Or let it go so that it can come back? Ser el último para ser el primero. Como que Being no hace last sentido. so that I can be first? It doesn't make sense, right? O ser el servidor de todos para ganar honor en el cielo. Or serve all to Doesn't make sense. so that we can gain honor in heaven? Es una sabiduría terrenal. This is worldly wisdom that doesn't understand that. Y después Santiago pasa a explicar lo que es la sabiduría, la parte de la sabiduría que es natural o animal. So then James talks about natural or animal wisdom. Y es aquella que no está en la vida del espíritu. And that is the wisdom outside of the spirit. Y es esencialmente carnal en contraste con lo espiritual. So it's just fleshly in contrast of anything that is spiritual. Y después sigue explicando lo que es la sabiduría diabólica, So then he talks about what diabolic wisdom is. que es aquella que está instigada o inspirada por demonios. And this wisdom is literally inspired by demons. Y puede ser las envidias que a veces uno tiene entre las familias o los conocidos, And this could be like envies among families or the people that you know or even the people in church. ya, También, ¿verdad? o la ira, o cuando alguien mata a alguien, son sabidurías diabólicas. So these are diabolic wisdom, things brought on by the devil himself. Entonces Santiago dice, eso que están ustedes haciendo no tiene nada que ver con la sabiduría So what del James cielo. is saying, like that has nothing to do with God's wisdom. Y por eso vuelvo a mencionar que todo eso es simplemente terrenal, animal y diabólico. So these wisdoms that we just talked about, they're worldly, natural, or diabolic, one of the three. Y después vuelve a mencionar lo que es las envidias y las rivalidades que abren la puerta a esa sabiduría. So then James talks about the envies and the rivalries. This is what's opening the doors for this type of wisdom. Y es lo que estaba pasando a los receptores de Santiago. So this is the people that James is writing to. Es decir, en otras palabras, esa actitud nos hace más susceptibles a seguir la sabiduría y los valores de este mundo en vez de seguir a Dios. So this type of wisdom allows us to be more susceptible to follow this world's wisdom instead of God's wisdom. Y ahí es donde nuestras acciones dejan de mostrar nuestra fe. And that's when our actions do not reflect our faith anymore. Pero la buena noticia es que esto no se acaba ahí, The good news is that James doesn't stop there. sino que él empieza a contrastar lo que es la sabiduría buena. So James now he talks about divine wisdom and Lo- he makes a contrast. Y lo primero que dice, que la sabiduría buena desciende de lo alto. And the first thing that he says is like divine wisdom comes from above. There's no other origin for wisdom that's divine other than coming from above. Y dice él que es pura. And this wisdom is pure. Y cuando se refiere a pura, es algo que está fuera de defecto, fuera de mancha y que no está mezclado con nada más. So something that's pure does not have it's out of, there's no defect in something that is pure. Y no produce nada malo, And it does not produce anything that is evil. sino al contrario, empieza a producir buenos frutos. What it does is it produces good fruits. Y muchas veces podemos ser amables, gentiles y buenas gentes, And many times we can be good people, we can be gentle, and we can be humble. pero si todas estas actitudes no provienen de una verdadera fe genuina y pura en Dios, But if all of these attitudes do not come from a genuine faith in God, todo eso se vuelve pura vanidad y no tiene sentido desde una perspectiva del reino. all of that is vanity, pure vanity, and has no meaning coming if you look at it from a kingdom perspective. Y tenemos que ser genuinos y puros. So that's why we must be genuine and pure. No tenemos que decir, ok, voy a tratar a Julio bien porque tiene conectes y tal vez me pueda ayudar en el futuro. ¿Qué pasó? Yo lo estaba tratando bien para que me invite a Israel. So that's, some people treat other people
good because they feel like, oh, if I am in good with this person, then I might gain something from that person. Sino que debemos de ser genuinos y realmente amar al prójimo. So we must be genuine and truly love one another. Y Santiago continúa describiendo la sabiduría, ¿no? La sabiduría buena y pura. So James continues describing this good wisdom. Y usa diferentes adjetivos. Uno de ellos es pacífica. So, and then he says, he calls it peaceful. La sabiduría mala trae rivalidades, la sabiduría buena trae la paz. Evil wisdom has rivalries. Good wisdom has peace. También es bondadosa y dócil. And it's also docile. It's also a wisdom that is giving. Y cuando somos dóciles, nos aprendemos a someter a la voluntad de Dios y también a unos a otros. And this is when we're able to submit to one another, and also that we are able to love God and submit to God. Y decimos, tal vez no voy a hacer esto porque puede dañar a mi hermano. And we can understand, well, maybe I shouldn't do this because maybe that's going to affect my brother or my sister. También la sabiduría que viene de lo alto es compasiva. And also, the wisdom that comes from above has compassion. Se preocupa por el prójimo It cares for the other. y trae buenos frutos. And it has good fruits. Y dice que es imparcial. Volvemos a lo que ya habíamos visto antes. And it's also going back to what we have already learned, that it's impartial. There's no partiality, no favoritism. Y sincera. And it's sincere. Y un creyente debe de demostrar todas esas características en lo que está viviendo con su actitud y con sus obras. So a believer has to show all of these things in the way he lives his life. Y Santiago termina con el verso 18 de este capítulo y dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz. So this is what James says at the end. Well, finally, the fruit of justice is sown in peace. Y cuando él habla del fruto de la justicia es como está nosotros en una condición aceptable a Dios. So this is us being in an acceptable condition before God. En una armonía tal que muchas veces traemos una paz que nosotros no podemos comprender. It becomes this type of harmony, tranquility that we don't even understand where it's coming from. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Because it's a peace that overcomes all understanding. Y la meta final de esa paz viene a través de esa sabiduría divina. And that the final goal of that obtaining that peace, it's knowing that it's coming from God. Y ya para hacer un resumen de lo que habla Santiago, me gustaría hacer algunos puntos que hemos hablado aquí esta tarde. So I want to talk about 3 implications of what James is saying today. El primero es que como cristianos debemos de evitar la sabiduría en nuestras vidas mediante una buena conducta. So as believers, we should Imitate. have evidence of wisdom in our lives through our good behavior. Y eso se va a reflejar en nuestra devoción con Dios y en nuestro amor al prójimo. And this is going to reflect in the way we devote ourselves to God and the way we devote ourselves to our neighbor. Y debemos evitar a toda costa la segunda, la sabiduría que viene diabólica, terrenal o natural. So James is also saying we must avoid at all costs all wisdom that is not from God, that in fact is diabolic, Aquella que no considera a Dios. because it does not consider God. Recuerden que nuestra independencia como creyentes nos lleva a la ruina espiritual. Remember that our independence as believers takes us to spiritual bankrupt. Y la última es que somos llamados a encarnar esa sabiduría. And the third one is that we are called to incarnate, to make that wisdom ours. Es la que obtenemos a través de la palabra de Dios, a través de nuestra relación con Dios y a través de nuestra relación en comunidad. So this is the wisdom that we can obtain by spending time with God, by reading His Word, and in being in community. Esta tarde Santiago nos exhorta como creyentes comprometidos con Dios a adoptar esta buena sabiduría. So what James is saying, this is the wisdom that we have to seek. Y mi oración esta tarde es la siguiente, y la encontramos en Efesios 1:17. And this is my prayer for you today. And it's found in Ephesians 1:17. Y dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Let me find it and I'll read it to them. Ahí es en el screen. Ephesians 1:17. Ujú. That the God our Lord Jesus Christ, the Father in glory, it says, yeah, Ahí está. may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him
¿O es esta? Sí. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. Y tal vez muchos de nosotros pensemos que este estándar está muy alto. And we may think, okay, well, this is even higher than what James is talking about. This is too high of a standard. Pero yo creo que si nosotros lo pedimos con un corazón humillado ante Dios, Él nos las puede dar. But I believe that if we humbly ask God, he can give it to us. Y mi oración es que esta sabiduría la podemos obtener de Dios y podemos practicarla. And my prayer is that we can find this wisdom through God and that we can practice this wisdom. Amén. May the Lord bless you.